Bien, estamos en vivo en esta clase sobre prácticas toltecas. Y vamos a introducir a la recapitulación. A la recapitulación tolteca vamos a darnos un momento de entenderla, de ver su amplitud, su profundidad y sobre todo sus beneficios. Estamos en una época muy, muy intensa en el proceso del desarrollo humano. Y dentro de lo que comúnmente les comento a mis alumnos y practicantes es que estamos en un tránsito dual. Por un lado vamos avanzando en buscar espacios para poder comprendernos mejor y así también poder liberarnos, pero conceptualmente estamos sin lenguaje temporal que nos permita adentrarnos a esas posibilidades que generan beneficio. Y para eso hay un momento que es necesario hacer una pausa y ordenar los eventos históricos, ordenar las emociones, ordenar la amplitud de la vida, hacer un eje referencial con uno mismo y desde ahí avanzar. Y ahí está esta técnica de recapitulación que viene y es una base de todo un conocimiento cultural que habitaba en el desarrollo de la cultura tolteca, la cultura de la toltequidad, del chamanismo curandero, obviamente, y de lo que ahora se está recién entendiendo que es el nahualismo, ¿no? Entonces vamos, los invito a que entren a mi página, la página de la escuela naturalización.cl. En esta página van a encontrar el, el contacto a- a- al WhatsApp, maravilloso, y aquí en el menú, tanto en móvil como en web, van a encontrarse con las prácticas toltecas. Y aquí hay tres prácticas, un poquito. En nuestros días estamos viviendo etapas muy intensas de desarmonía, estancamiento y desequilibrio que alejan al ser humano de su centro natural. En nuestras prácticas podrás encontrar herramientas, espacios, tiempos, conocimientos y sabiduría que te ayudarán a caminar hacia el encuentro con esa armonía, con esa memoria, hacia esa liberación y ese equilibrio, ¿no? Y dentro de eso son tres prácticas las que ofrezco: la práctica de acecho, que es muy intensa, muy personal, muy del momento presente, sobre todo para desrutinizar los procesos estancados, es muy intensa, muy rápida. Y esta, que es la práctica de recapitulación que les voy a comentar ahora, me pueden preguntar, ¿no? Los que estén conectados en vivo me pueden preguntar también. Y también la tercera práctica, que ya haremos la clase de introducción, es la práctica de activación tonal tolteca, que es el cuerpo de energía, ¿no? Vitalizar, revitalizar la energía personal y darle fluidez, ¿no? Que se empiece a mover. Todas estas prácticas están relacionadas con el chamanismo curandero y con el nahualismo, ¿no? Y desde la cultura de la toltequidad, que es la naturalización de la conciencia. Vamos a entrar a la práctica de recapitulación y aquí pueden ver el menú, ¿no? La introducción. Vamos a charlar un poquito de la introducción. Bueno, aquí está el menú de quién guía, un poquito mi historia en el desarrollo de estos tiempos. Comentarios, vamos a irnos a la pestaña de comentarios, que también son muy necesarios que ustedes sepan que están
Más que reseña, es el comentario una vez finalizado la práctica, ¿no? Yo se los aconsejo porque, como ven, no son todos los que han pasado, pero sí son muchos, ¿no? Y el enlace de contacto, y vamos a hablar un poquito de los beneficios de esta práctica, ¿no? Así que ya saben, ¿no? A través de naturalización.cl pueden entrar a las prácticas y de las prácticas pueden elegir entre estas tres y hoy vamos a ver la práctica de recapitulación. Es tiempo de ordenar la historia mental y emocional de tu vida. Eso es lo que nos invita la práctica de recapitulación, un orden mental y emocional a la vez, muy intenso, muy delicioso, muy nutritivo. A eso me refiero con sabor, ¿no? Muy nutritivo. Una de las prácticas y herramientas más adecuadas y necesarias que realizo en mis sesiones individuales es recomendar a ordenar el inconsciente a través de la práctica del reconocimiento de la recapitulación para que nazca y florezca una conciencia más clara de ti mismo, de ti misma, y que tus eventos del pasado los puedas integrar con mayor profundidad y entendimiento. Se ha dicho que todos los seres humanos, esto es muy comentado, ¿no? En culturas que promueven la sabiduría al momento de morir, que disponemos de un momento para ver pasar toda nuestra vida frente a nuestros ojos y revivir los acontecimientos importantes de nuestra vida, ¿no? Y que ese momento final se expande de tal forma que nos permite hacer una recapitulación muy rápida y encontramos paz respecto a todo lo que hemos vivido. Esto es muy interesante, lo trabajamos ahí porque la cultura occidental es muy ruidosa, está en muchos espacios, ¿no? Y la suposición con respecto a la profundidad de la conciencia no llega como ha llegado la toltequidad o como ha llegado el chamanismo tibetano, ¿no? Se ha dicho que todos los seres humanos al momento de morir disponemos de un momento para ver pasar toda nuestra vida frente a nuestros ojos y revivir los acontecimientos importantes. Y encontramos paz respecto a todo lo que hemos vivido. Esa es la recapitulación. Ahora no es necesario hacerla ahí, ¿no? En ese segundo, en esos últimos minutos de vida, sino que también los podemos hacer ahora ya, a practicar. Se ha dicho que debido a la posibilidad de ese revivir final, somos capaces de poner todo en equilibrio y recuperar la belleza que se esconde en los sucesos más sencillos, la tierna flor que abre sus pétalos al sol del amanecer, el olor fresco de la tierra después de que ha llovido. Bueno, la vida, ¿no? La vida tiene espacios maravillosos que por nuestra neurosis algunas veces valoramos o vivenciamos los aspectos más sombríos, ¿no? Entonces, cuando se produce este entendimiento, podemos entrar a espacios más livianos, ¿no? La recapitulación permite ese momento. En este preciso instante, a las puertas de la muerte, aquí está el relato, ¿no? Para que nos ubiquemos, descubrimos que en realidad estamos ya muertos desde hace mucho tiempo y solo allí, en ese momento final, despertamos del todo y recuperamos la emoción y sobrecogedora comprensión del milagro que significa estar vivo. Y entonces morimos. Este es un relato hermoso, ¿no? Y ahí es una pena que la última recapitulación nos abra los ojos de la conciencia total, cerrado hasta ese momento. ¿Qué quiere decir este relato? Que podemos hacerlo antes. Esta es la sabiduría que quiero compartir hoy y esta es la clase de introducción. Podemos hacerlo antes, ¿no? Podemos hacerlo a través de esta técnica de recapitulación que nos abre los ojos a la conciencia total, expandida,
abierta, plena. Y hay unas preguntas. ¿Tiene que ser necesariamente ahí, justo minutos antes de morir, segundos antes? ¿Es nuestra única posibilidad? ¿Sería posible de algún modo recuperar esa conciencia, la magia y el gozo de estar vivo para no morir, sino para vivir, para verdaderamente vivir? La respuesta es sí. Sí existe otra posibilidad. Podemos realizar a propósito del sanador viaje de la recapitulación y recuperar el poder, el gozo que alguna vez tuvimos por el solo hecho de haber recibido el pulso de estar vivo. Esta es la técnica, ese es el objetivo. Hoy por hoy estamos sin lugar a duda en un tránsito dual. Por un lado, seguimos avanzando en buscar espacios del consciente que someten para liberarlo, lo cual se llama expansión de la conciencia. Si estás aquí es porque ya tienes un camino en el despertar y en el avanzar, en el desarrollo de la conciencia, llegaste a entender que si tienes sobre todo más de 40 años, yo recomiendo de los 37, 39 hacia adelante, entrar en una práctica de recapitulación por este ordenamiento que se produce en el eje referencial con la vida, con tu vida, contigo mismo, contigo misma, ¿no? Cosa de no seguir esclavizados, ¿no? No seguir avergonzados, no seguir autosometiéndonos, que muchas veces es muy cansador porque es una línea frágil, indefinible, que fluctúa de un lado para el otro, colocándose en la incomodidad de tener que lidiar con el arduo trabajo de hacer consciente el inconsciente. Es el tiempo de acercarte a ti mismo, a ti misma y ordenar tu vida emocional y mental. Es aquí, en este entendimiento, donde entra mi guía a través de las sesiones de recapitulación tolteca, donde vamos durante un proceso y ciclo de sesiones que permite que mejores como ser humano, veas tu inconsciente, tremendo, es una práctica tremenda para observar el inconsciente de tu pasado, lo hagas consciente y así entiendas tu momento emocional, mental, físico y creativo para superarte y beneficiarte del proceso recapitulatorio. Yo sé de que los que ya han estado en las sesiones de recapitulación en este momento están escuchando mis palabras, están felices de haberla desarrollado, ¿no? Maravilloso. Eh, algunos comentarios. Vámonos a algunos comentarios. Nunca pensé que sería capaz de soltar las cargas emocionales que llevaba arrastrando durante estos largos 52 años. Si tienes 52 años, te recomiendo mucho, porque es un ciclo tolteca, el ciclo de 52 años, y lo vas a disfrutar. Hay mucho que recapitular, sobre todo en mujeres de esa edad, y lo que logra es liviandad, ¿no? La práctica de recapitulación me ayudó a enfrentar mis miedos y a liberar la energía atrapada en recuerdos dolorosos. Hoy me siento más ligera, más viva y con una claridad que nunca había experimentado. Muchas gracias, Claudio. Lo recomendaré a mis amigas. Juan de México, recapitular mi vida a mis 55 años me permitió entender patrones de comportamiento que venía repitiendo sin darme cuenta. Gracias a esta práctica he sanado relaciones del pasado y ahora me siento en paz conmigo mismo, con una experiencia transformadora que recomiendo a todos los que buscan vivir desde su verdadero ser. España, México, Estados Unidos, Argentina, Alemania, India también, la recapitulación de Ravi fue hermosa, Lucía de Chile. Lo que más me impactó de la recapitulación tolteca fue la sensación de ligereza que sentí al soltar emociones y recuerdo que me tenían atrapada, ¿no? Miren, vuelve a repetirse el concepto de soltar emociones, ligereza, el estar atrapado. Ahora entiendo el poder que tiene la conciencia y cómo podemos transformar nuestra vida si liberamos el pasado. Es una experiencia que alivió
vivía para siempre. Tremendo, ¿no? Para mí la recapitulación fue un antes y un después. No solo sanería del pasado, que no sabía que tenía como lastre, ahí está otra palabra, sino que también recuperé mi energía y vitalidad que creía perdida. O sea, la sensación de, de estancamiento, la sensación abrumante que hay en el modernismo hoy es tremendo. Y la recapitulación, el orden mental y emocional de nuestra historia, eh, ayuda mucho con conocimiento, con guía, con práctica. Ahora puedo vivir más liviano y aliviado en el presente, sin el peso de los errores, peso de los errores o los rencores. Es una herramienta invaluable para el crecimiento personal. Gracias, Claudio, por tu entrega y la profundidad de tus enseñanzas. Maravilloso. Beneficios. Beneficio de la práctica de recapitulación tolteca. La práctica de recapitulación tolteca es una técnica ancestral que se basa en el principio de revisar y liberar experiencias pasadas que han dejado una huella emocional, mental y energética significativa. En este contexto, esta práctica ofrece una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la sanación profunda, permitiendo al individuo soltar cargas emocionales, resolver traumas no procesados y recuperar energía vital. Desde una perspectiva de higiene y orden, eso es la recapitulación, higiene, es salud, es higiene, es limpiarse, ducharse, bañarse de los eventos históricos, emocionales y mentales del pasado, ¿no? La recapitulación no solo implica un ejercicio de recordar, sino un proceso activo de reestructuración mental, emocional y energética que favorece la integración del ser, permitiendo alcanzar una vida más equilibrada, consciente y plena. Uno de los beneficios más significativos de la recapitulación es la liberación de emociones reprimidas. Las experiencias emocionales no procesadas como traumas, frustraciones o miedo tienden a quedar atrapadas en la psiquis y el cuerpo, afectando nuestra reacción y comportamiento en el presente. Esclavos, ¿no? Esclavos del pasado. Esta energía reprimida puede llevar a patrones de ansiedad, depresión y conductas autodestructivas. Al realizar la recapitulación, la persona se enfrenta a estos recuerdos y de manera consciente le das un espacio para ser expresados, comprendidos y liberados. De esta forma se promueve un cierre emocional, un encaje, que facilita una mayor sanación psíquica y la reducción de la carga emocional, lo que resulta una mejora en tu salud mental y emocional. Es un proceso que permite al individuo se distancie de su pasado y en lugar de ser víctima de sus recuerdos, los integre de manera que pueda vivir más libre y autónoma. Hermoso. Bueno, les dejo los enlaces. Ya aquí al final dice, como ven, la práctica de recapitulación tolteca ofrece una gama de beneficios que impactan profundamente el bienestar emocional, la salud mental y el crecimiento personal. Al permitir la liberación de traumas, emociones reprimidas y patrones limitantes, la recapitulación facilita una transformación interna que se traduce en mayor claridad, energía vital y autonomía emocional. Además, promueve autoconocimiento profundo y una mejora en las relaciones interpersonales y en la expansión de la conciencia, lo que conduce a una vida más equilibrada, consciente y auténtica. La recapitulación como herramienta y práctica no solo es un medio de sanación, sino también un camino hacia el desarrollo integral del ser. Y aquí están los contactos. Bienvenidos a tu práctica de recapitulación. No solamente te la recomiendo ahora, sino que también a que la puedas vivenciar con profundidad. Recomendada mucho en mujeres. La recapitulación es femenina. Muy recomendada en mujeres de 40 a 60 años, en hombres de 40 también a 60 años y más, ¿no?
y vamos avanzando ahí en el ordenamiento de tu proceso. Como les comentaba, pueden entrar por naturalización.cl, prácticas tolteca, y van a encontrar el enlace a la recapitulación. Maravilloso. Que tengan un lindo día y aquí estamos para ustedes en esta práctica, la práctica de recapitulación tolteca.